La lluvia no caía, más bien azotaba. Era una de esas tormentas de finales de noviembre que parecen querer limpiar la tierra de pecados, golpeando con furia los paraguas negros que se agolpaban alrededor de la fosa abierta. Yo, Renata, sentía cómo el agua fría se filtraba a través de la suela de mis zapatos, unos zapatos viejos y desgastados que no había tenido tiempo ni dinero para reemplazar en los últimos 3 años. Pero el frío de mis pies no era nada comparado con el gélido vacío que sentía en el pecho. Allí, en ese ataúd de caoba brillante, yacía mi padre, don Augusto. El hombre que había sido mi universo, mi carga y mi único compañero durante su larga y agonizante enfermedad. A mi derecha, sollozando con una teatralidad que habría merecido un premio de la Academia, estaba mi hermana menor, Camila. Llevaba un abrigo de piel sintética, gafas de sol oscuras, aunque el cielo estaba gris plomo, y se aferraba al brazo de su marido como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Hacía 5 años que Camila no pisaba la casa familiar. 5 años en los que sus llamadas telefónicas duraban menos de 3 minutos y siempre terminaban con la excusa de que tenía una agenda imposible en la capital. A mi izquierda, con la mandíbula tensa y mirando impacientemente su reloj de marca, estaba mi hermano mayor, Esteban. Junto a él, su esposa, Fabiola, una mujer cuya ambición solo era superada por su colección de bolsos de diseñador. Fabiola no lloraba. Sus ojos, delineados con precisión quirúrgica, escaneaban a los presentes, calculando quiénes eran, cuánto valían sus ropas y qué hacían allí. Esteban, por su parte, ni siquiera miraba el ataúd. Miraba su teléfono móvil, escondiéndolo discretamente bajo el puño de su abrigo, probablemente revisando el mercado de valores o respondiendo correos de su empresa constructora. «Pobrecita de mí, papá, ¿por qué te fuiste?», gimió Camila, elevando la voz justo cuando el sacerdote echaba el primer puñado de tierra. Apreté los dientes tan fuerte que sentí un pinchazo de dolor en la sien. Quise gritarle. Quise decirle que dejara de actuar, que su llanto sonaba falso, metálico, ofensivo para la memoria de un hombre que murió preguntando por ella cada tarde mientras ella estaba demasiado ocupada subiendo fotos de sus cócteles en la playa. Pero no dije nada. Me limité a ajustar el cuello de mi abrigo y a mirar fijamente la tierra húmeda que comenzaba a cubrir la madera. La ceremonia terminó. La gente comenzó a dispersarse, murmurando condolencias vacías. «Renata, querida», dijo Fabiola, acercándose a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te ves agotada. Deberías descansar. Nosotros nos encargaremos de organizar la cena en la mansión». La palabra mansión salió de sus labios con un gusto casi obsceno. La casa de papá, la casona de los Olmos, no era una mansión para mí. Era un hogar lleno de recuerdos y medicinas, de noches en vela y de silencio. Para ellos, sin embargo, era un activo, un bien raíz, dinero. «Gracias, Fabiola», respondí, mi voz sonando ronca por el llanto reprimido y el cansancio. «Pero yo cerraré la casa. Tengo las llaves». Esteban se giró bruscamente. «No te preocupes por eso, hermanita. Papá nos dio un juego de copias hace años, ¿recuerdas? Nos vemos allá. El licenciado Valderrama llegará a las 7 para la lectura del testamento. No queremos hacerle esperar». Me quedé helada bajo la lluvia. ¿Hoy? ¿El mismo día del entierro? «Hoy», pregunté incrédula. «No podemos esperar ni siquiera a que la tierra se asiente. Papá acaba de ser enterrado, Esteban». «Es mejor así, Renata», intervino Camila, secándose las lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda. «Todos tenemos vidas ocupadas. Yo tengo que volver a la ciudad mañana por la tarde. Tengo una sesión de fotos importante». Cuanto antes terminemos con los trámites burocráticos, mejor para todos. Es lo que papá hubiera querido. Orden. Lo que papá hubiera querido. La frase me golpeó como una bofetada. Ellos no tenían ni idea de lo que papá quería. No sabían que le gustaba el café con 2 de azúcar y un poco de canela a las 4 de la tarde.
No sabían que lloraba en silencio cuando el dolor de huesos no le dejaba dormir. No sabían nada. Los vi alejarse hacia sus coches de lujo, el motor de la camioneta de Esteban rugiendo como una bestia hambrienta. Me quedé sola frente a la tumba, sintiendo cómo la lluvia se mezclaba con mis lágrimas, por fin libres. Sabía que la verdadera tormenta no era la que caía del cielo, sino la que me esperaba en casa. Llegué a la casona de los Olmos 1 hora después. La casa, una estructura imponente de estilo colonial con enredaderas trepando por los muros de piedra, parecía más oscura que de costumbre. Al entrar, el olor a cera vieja, madera y las flores rancias del velatorio me golpeó. En el salón principal, la chimenea ya estaba encendida. Fabiola estaba dando órdenes a Rosario, la señora que nos había ayudado con la limpieza durante los últimos 20 años y que era, para mí, más familia que mis propios hermanos. «Esas cortinas son horribles», decía Fabiola, señalando el terciopelo granate. «Tendremos que quitarlas y poner algo más moderno, quizás lino blanco para dar luz. Y esos cuadros, Dios mío, son tan deprimentes». «Señora Fabiola», dijo Rosario con voz temblorosa, «Don Augusto adoraba esas cortinas, las eligió su difunta esposa». «Bueno, don Augusto ya no está, Rosario, y la casa necesita aire fresco. Tráeme una copa de vino, por favor. Del tinto, del que está en la bodega de abajo, el de la etiqueta dorada». Entré en la sala, mis pasos resonando en el suelo de madera. «Deja las cortinas, Rosario», dije con firmeza. Todos se giraron. Esteban estaba sirviéndose un whisky en la barra del bar. Camila revisaba su maquillaje en un espejo antiguo y Fabiola sostenía una copa vacía. «Renata, por fin llegas», dijo Esteban, sin un ápice de calidez. «Estábamos esperándote. Valderrama acaba de aparcar». «Fabiola, deja de redecorar la casa», dije, ignorando a mi hermano. «Todavía no se ha leído el testamento. No sabemos qué va a pasar». Fabiola soltó una risita aguda, tintineante, como cristales rotos. «Ay, querida, no seas ingenua. Somos 3 hermanos. La ley es clara. Todo se divide en 3 partes iguales. Es simple matemática. Y, sinceramente, con el tercio que nos toca a Esteban y a mí, más el de Camila, bueno, la mayoría decide, ¿no? Esta casa es demasiado grande y vieja. El mantenimiento debe ser una pesadilla. Lo mejor es venderla cuanto antes. Hay un grupo inversor interesado en el terreno para hacer un hotel boutique». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Venderla? ¿Hacer un hotel? Aquí estaban mis recuerdos, mi vida entera. Aquí había cuidado a papá hasta su último suspiro. «No vais a vender nada», murmuré, sintiendo cómo la ira empezaba a calentar mi sangre. «Esta casa no es una mercancía». «Todo es una mercancía, hermanita», dijo Camila, acercándose con una copa en la mano. «Sé realista, tú no tienes dinero. ¿Cómo piensas mantener este monstruo de casa? ¿Con tu sueldo de bibliotecaria a medio tiempo? Por favor, necesitas el dinero de la venta tanto como nosotros. Podrías comprarte un apartamento pequeño en el centro, algo manejable, y ropa nueva». Antes de que pudiera responder y decir algo de lo que tal vez me arrepentiría, el timbre de la puerta resonó, grave y solemne. Era el licenciado Valderrama, un hombre anciano con piel de pergamino y ojos que habían visto demasiada codicia humana a lo largo de sus 50 años de carrera. Llevaba un maletín de cuero desgastado bajo el brazo. «Buenas noches», dijo con voz cavernosa, quitándose el sombrero empapado. «Lamento las circunstancias». Nos sentamos alrededor de la gran mesa de comedor de caoba. La atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. El único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina, un sonido que había marcado el ritmo de mi vida durante años y que ahora parecía una cuenta regresiva. Valderrama se ajustó las gafas, abrió el maletín y extrajo un sobre lacrado. «¿Cómo saben?», comenzó, mirando a cada uno de nosotros por encima de sus lentes.
Don Augusto redactó este testamento hace 6 meses, cuando su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, doy fe de ello. Esteban se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de ansiedad y codicia. Camila dejó de mirar su teléfono. Fabiola contuvo la respiración. Yo, Augusto Ferreira, en plena posesión de mis facultades, leyó el abogado. Saltó los preámbulos legales y fue directo al grano. A mis hijos, Esteban y Camila, quienes han construido sus propias vidas lejos de este hogar, les lego la suma de $50,000 a cada uno, provenientes de mis cuentas de ahorro. Hubo un silencio absoluto, pesado, incrédulo. ¿50,000? Esteban casi escupió la palabra. ¿Eso es todo? Debe haber un error. Papá tenía inversiones, tenía tierras, tenía... Déjeme terminar, por favor, interrumpió Valderrama con severidad. Asimismo, continuó leyendo, les lego mis mejores deseos para que encuentren en ese dinero la paz que no supieron buscar en mi compañía. Camila soltó un jadeo indignado. «¡Esto es un insulto!», chilló. «¡Soy su hija!». En cuanto al resto de mis bienes, la voz de Valderrama se elevó ligeramente, que incluyen la propiedad conocida como la Casona de los Olmos, todo su contenido, mobiliario, obras de arte, la colección de relojes antiguos y el resto de mis activos financieros, nombro como heredera universal a mi hija Renata. El mundo se detuvo. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Miré al abogado aturdida. ¿Todo? ¿La casa? ¿Para mí? ¡Eso es imposible!, gritó Esteban, poniéndose de pie de un salto y golpeando la mesa con el puño. La madera crujió. Ese viejo estaba senil. Ella lo manipuló. Señaló hacia mí con un dedo acusador que temblaba de rabia. «Tú», bramó. «Tú le lavaste el cerebro, aprovechaste que estaba enfermo y débil para ponerlo en nuestra contra. Eres una víbora, Renata, una mosquita muerta». «Cálmate, Esteban», dijo el abogado cerrando la carpeta. «El testamento es legal. Hay videos de las sesiones donde su padre explica sus motivos. Fue muy claro. Renata fue la única que estuvo a su lado. Renata fue quien le cuidó. Renata fue quien sacrificó su vida personal, su carrera y su juventud para atenderle. Ustedes enviaban tarjetas por Navidad. A veces». Fabiola se levantó, su rostro pálido de furia, sus ojos inyectados en veneno. «Esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar el testamento. Vamos a demostrar que Augusto no estaba en sus cabales. Esa casa vale millones. El terreno solo vale una fortuna. No vamos a permitir que esta solterona amargada se quede con todo». Yo seguía sentada, incapaz de moverme. No sentía triunfo, solo sentía una tristeza inmensa al ver en qué se habían convertido mis hermanos. El dinero los había transformado en monstruos. «Tienen derecho a impugnar lo que quieran», dijo Valderrama, guardando sus cosas. «Pero les advierto que don Augusto fue muy meticuloso. Dejó cartas, diarios médicos y evaluaciones psiquiátricas recientes. Perderán tiempo y dinero». «¡Largo de aquí!», gritó Camila mirando al abogado. «¡Fuera!». «Esta es mi casa ahora», dije. Mi voz salió baja pero firme. Me sorprendió incluso a mí misma. Y el licenciado Valderrama es mi invitado. Los que deberían irse son ustedes. El silencio que siguió fue aterrador. Esteban me miró como si fuera una desconocida a la que quisiera estrangular. «No nos vamos a ir, Renata», siseó él, acercándose a mi cara. «No hasta que obtengamos lo que nos corresponde. Si crees que vas a disfrutar de esta herencia, estás muy equivocada. Vamos a hacerte la vida imposible».
Los días siguientes fueron una pesadilla. Mis hermanos cumplieron su amenaza. Se instalaron en la casa bajo el pretexto de recoger sus cosas personales y revisar el inventario familiar, alegando que había objetos que pertenecían a nuestra madre y que el testamento no cubría explícitamente esos bienes sentimentales. Legalmente era una zona gris, y Valderrama me aconsejó tener paciencia mientras él tramitaba la orden de desalojo definitiva, lo cual podría tardar semanas. La casona de los Olmos se convirtió en un campo de batalla. Por las mañanas encontraba a Fabiola recurriendo los pasillos con una libreta, anotando el valor estimado de cada lámpara, de cada alfombra persa. Criticaba la limpieza, se quejaba de la comida que preparaba Rosario y trataba a la pobre mujer como si fuera una esclava. El polvo en esta estantería es inaceptable, Rosario, la escuché decir un martes. Si Renata no puede pagarte un sueldo decente para que hagas tu trabajo, quizá deberías buscar otro empleo, aunque a tu edad dudo que alguien te quiera. ¡Basta!, intervine, entrando en la biblioteca. No le hables así. Rosario es parte de esta familia, cosa que tú nunca serás, Fabiola. Fabiola se giró lentamente, con esa sonrisa de tiburón. Disfruta de tu pequeño reino mientras puedas, Renata. Esteban ya ha hablado con 3 bufetes de abogados. Dicen que tenemos un caso sólido por coerción indebida. Dicen que aislaste a papá para que dependiera de ti emocionalmente. Es un delito muy feo. Pero lo peor no eran las amenazas legales, era la búsqueda. Esteban y Camila estaban convencidos de que papá tenía dinero escondido en efectivo. Papá siempre fue desconfiado de los bancos, es cierto, y le gustaba tener algo de liquidez en casa, pero nunca las cantidades que ellos imaginaban. Empezaron a buscar por las noches. Yo me encerraba en mi habitación, poniendo el pestillo, y escuchaba los ruidos. Pasos pesados en el ático, muebles siendo arrastrados en el estudio de papá, golpes secos contra las paredes. Una noche bajé a la cocina por un vaso de agua y los encontré en el salón. Literalmente, habían rajado el forro inferior buscando algo escondido entre los muelles. ¿Qué estáis haciendo?, pregunté, horrorizada al ver el mueble destrozado. Buscamos lo que es nuestro, gruñó Esteban, sudando, con una palanca en la mano. Papá vendió unos terrenos hace 10 años. Ese dinero nunca apareció en las cuentas. Tiene que estar aquí. Ese dinero se usó para pagar su tratamiento experimental en Suiza, Esteban. ¿No te acuerdas? Os envié los informes. Os pedí ayuda para pagar los billetes de avión y me dijisteis que no teníais liquidez. ¡Mentira!, gritó Camila, que estaba revisando el interior de un jarrón chino. ¿Te lo gastaste tú o lo escondiste? Dinos dónde está la caja fuerte, Renata. Sabemos que hay una caja fuerte oculta. No hay ninguna caja fuerte, respondí, sintiendo cómo las lágrimas de frustración me quemaban los ojos. Lo único que hay en esta casa son deudas de mantenimiento y recuerdos. No te creemos, dijo Fabiola, apareciendo desde el pasillo con una caja de joyas de mamá. Y por cierto, estas perlas me las llevo. Son mías por derecho. Esas perlas son para la nieta mayor, según el testamento de mamá, dije. Y tú no tienes hijas, Fabiola. Ella me miró con odio puro y se guardó el collar en el bolsillo. Demándame. La tensión escaló hasta un punto insostenible una semana después del funeral. La casa estaba hecha un desastre. Habían levantado tablas del suelo en el pasillo, habían hecho agujeros en el yeso de las paredes buscando compartimentos secretos detrás de los cuadros. Parecían poseídos por una fiebre de oro, una enfermedad llamada codicia que les devoraba el alma. Yo me sentía cada vez más pequeña, más acorralada en mi propio hogar. Rosario se había ido a casa de su hermana por unos días, asustada por la agresividad de Esteban. Estaba sola con los lobos. Esa tarde estaba en el invernadero, el único lugar que aún respetaban porque estaba lleno de plantas y tierra, y ellos odiaban ensuciarse. Estaba regando las orquídeas de papá, tratando de encontrar un momento de paz, cuando escuché un estruendo terrible proveniente del estudio principal. Sonó como cristal rompiéndose, seguido de un golpe seco y pesado. Corrí hacia la casa.
Mi corazón latía desbocado. Al entrar en el estudio, la escena me dejó paralizada. El gran reloj de abuelo, una pieza maestra del siglo XIX que papá amaba más que a cualquier otro objeto, yacía volcado en el suelo. La madera estaba astillada, el cristal de la esfera hecho añicos y el péndulo de bronce doblado. Esteban estaba de pie junto a los restos, respirando agitadamente, con un martillo en la mano. Camila y Fabiola estaban arrodilladas entre los escombros, apartando piezas de maquinaria con desesperación. ¿Qué habéis hecho?, grité, sintiendo un dolor físico en el pecho, como si me hubieran golpeado a mí. Me arrodillé junto al reloj destrozado. ¡Era su favorito! Tenía más de 150 años. «¡Cállate!», me gritó Esteban. «Sabíamos que estaba aquí. El viejo siempre estaba toqueteando este maldito reloj». «Aquí hay algo», chilló Fabiola, sacando un paquete envuelto en tela de terciopelo negro que había estado oculto en la base hueca del reloj. El mundo pareció detenerse. Mis hermanos se congelaron. La codicia iluminó sus rostros de una manera grotesca. «Lo sabía», susurró Camila, sus manos temblando. Sabía que el viejo zorro tenía algo guardado. ¡Diamantes! Tienen que ser diamantes o bonos al portador. Esteban soltó el martillo y se abalanzó sobre Fabiola, arrebatándole el paquete. «¡Dámelo a mí! ¡Soy el mayor!». «¡Ábrelo, estúpido!», gritó Camila. Yo me quedé allí, acariciando la madera rota del reloj, llorando en silencio. Habían destruido lo último que quedaba intacto de papá por su avaricia. Esteban rasgó la tela con dedos torpes. Dentro había una caja de metal oxidada. La forzó con un destornillador que tenía en el bolsillo. La tapa saltó. Los tres se inclinaron sobre la caja, bloqueando mi visión. Esperaba ver el brillo del oro o fajos de billetes. Pero entonces el silencio cambió. No fue un silencio de asombro, sino de confusión, y luego de una furia volcánica. «¿Qué es esto?», bramó Esteban, volcando la caja sobre la alfombra. Cayeron papeles, fotos viejas en blanco y negro, un chupete de bebé seco y amarillento, unas medallas de natación de cuando éramos niños y una carta. Un sobre grueso con el nombre de los tres escrito con la caligrafía temblorosa de papá. Esteban agarró la carta, la abrió y comenzó a leer en voz alta, su voz temblando de ira. «A mis hijos, si estáis leyendo esto, significa que habéis roto mi reloj favorito, el reloj que os prohibí tocar 1000 veces cuando erais niños, el reloj que Renata cuidaba con tanto esmero. Siempre supe que este día llegaría. Conocía vuestra codicia, Esteban, Camila. Sabía que no os conformaríais con lo que os di en vida, que fue mucho: estudios, coches, viajes, fianzas. Sabía que buscaríais un tesoro oculto. El tesoro está aquí, en esta caja. Son vuestros recuerdos». El primer diente de leche de Camila, la medalla de primer lugar de Esteban, las fotos de cuando éramos una familia feliz antes de que el dinero se convirtiera en vuestro Dios. No hay oro, no hay diamantes. Lo gasté todo intentando comprar vuestro tiempo, vuestro cariño, sin éxito. Lo que quedaba se fue en mantener esta casa en pie. Si habéis roto el reloj, habéis demostrado que no merecéis ni siquiera el recuerdo de mi cariño. Renata, si estás leyendo esto, perdóname por ponerte en esta situación, pero sabía que ellos revelarían su verdadera naturaleza al final. En el doble fondo de esta misma caja hay una llave. Es la llave de una caja de seguridad en el Banco Central. Allí no hay dinero, hija mía. Allí están las escrituras de una pequeña propiedad en la costa, a tu nombre desde hace 10 años, y una cuenta de ahorros que fui llenando poco a poco para ti, para que pudieras ser libre. A Esteban y Camila, la codicia rompe el saco. Habéis roto el reloj y con él vuestra última oportunidad de dignidad. Papá. Esteban terminó de leer. Su rostro estaba rojo, venas hinchadas en su cuello. Arrugó la carta y la lanzó al fuego de la chimenea. «¡Viejo maldito!», gritó, dando una patada a los restos del reloj.
Nos ha engañado hasta después de muerto. Camila lloraba, pero esta vez no fingía. Lloraba de rabia, de frustración. Todo para ella, siempre todo para ella, sollozó, mirando las fotos viejas esparcidas por el suelo como si fueran basura. Fabiola, sin embargo, estaba pálida. Se dio cuenta de algo antes que los demás. Me levanté lentamente. Me sequé las lágrimas. Tomé la caja de metal del suelo. Palpé el fondo. Efectivamente, había un doble fondo. Sentí la forma de una llave pequeña. Me giré hacia ellos. Ya no tenía miedo. Ya no veía a mis hermanos mayores poderosos y exitosos. Veía a 3 personas miserables, vacías y patéticas. «Fuera», dije. «Renata, escucha», empezó a decir Esteban, cambiando el tono, dándose cuenta de que la llave que yo tenía ahora valía algo. «He dicho que fuera», grité con una fuerza que hizo vibrar las ventanas. «Fuera de mi casa, ahora mismo. Si no os vais en 5 minutos, llamaré a la policía y os denunciaré por allanamiento, por daños a la propiedad y por robo». El licenciado Valderrama me dejó los papeles listos. Solo tengo que hacer una llamada. Esteban me miró, evaluando la situación. Vio en mis ojos algo que nunca había visto antes: determinación absoluta. «Vámonos», dijo Fabiola, agarrando su bolso. «Aquí no hay nada más que sacar. Esto es una ruina». «Sois despreciables», les dije mientras caminaban hacia la puerta. «Espero que los $50,000 os duren mucho, porque es lo último que veréis de esta familia». Camila se detuvo en el umbral, me miró con odio y escupió en el suelo del vestíbulo. «Quédate con tu casa vieja y tus fantasmas, Renata. Te morirás sola aquí, igual que él». «Mejor sola que rodeada de buitres», respondí, y cerré la puerta de roble macizo en sus caras. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el suelo. Escuché los motores de sus coches arrancar y alejarse, llevándose con ellos la toxicidad, los gritos y la avaricia. La casa quedó en silencio. Solo se oía el viento afuera y el crepitar del fuego en el estudio. Me levanté y volví al estudio. Recogí las fotos del suelo. Vi una foto de Esteban sonriendo sin dientes a los 6 años. Una de Camila vestida de bailarina. Y una mía de la mano de papá caminando por la playa. Lloré por la familia que habíamos perdido, no por el dinero, sino porque la avaricia había devorado el amor que alguna vez existió. Luego tomé la llave. Al día siguiente fui al banco. La caja de seguridad contenía efectivamente las escrituras de un pequeño apartamento frente al mar en un pueblo tranquilo y una libreta de ahorros. El saldo no era una fortuna incalculable, no eran millones, pero era suficiente para arreglar el tejado de la casona, suficiente para vivir tranquila sin tener que contar cada centavo, suficiente para empezar de nuevo. Pero había algo más en la caja de seguridad, un sobre pequeño. Dentro había una nota de papá. «Renata, sabía que el reloj se rompería, pero también sabía que tú intentarías arreglarlo. Busca al relojero anciano de la calle San Miguel, el señor Bernardo. Él tiene la pieza que falta, y él sabe el resto del secreto. No se lo dije a tus hermanos porque lo hubieran vendido. Tú lo conservarás». Fui a ver al señor Bernardo esa misma tarde. Era un hombre de 80 años, con gafas de lupa y manos temblorosas pero precisas. Cuando le dije quién era, sonrió. «Ah, la hija de Augusto, te estaba esperando». Sacó una caja de terciopelo de su mostrador. «Tu padre me trajo esto hace años. Me dijo, Bernardo, guarda esto, es el corazón de mi colección. Mis hijos mayores solo ven el valor del oro, pero mi Renata ve el valor de la historia». Abrió la caja. Dentro había un mecanismo de reloj de bolsillo, pero no era un mecanismo normal. Estaba hecho de piezas de oro macizo y rubíes incrustados en los engranajes. Era una obra de arte incalculable, una pieza única de un maestro relojero suizo del siglo XVIII.
Su valor histórico y material superaba con creces cualquier herencia que mis hermanos hubieran imaginado. «Vale más que la casa», susurró Bernardo. «Pero tu padre sabía que tú no lo venderías para comprar coches deportivos. Sabía que lo protegerías». Regresé a casa con el tesoro en el bolso. No lo vendí. Lo puse en una vitrina, en el centro de la biblioteca restaurada. Han pasado 2 años desde aquel día. No he vuelto a saber de Esteban ni de Camila. Me enteré por rumores de que Esteban hizo una mala inversión y perdió gran parte de su dinero, y que el matrimonio de Camila duró poco cuando el dinero empezó a escasear. Fabiola dejó a Esteban 6 meses después del funeral. La codicia es mala compañera de cama. Cuando el dinero se acaba, el amor también se esfuma. Yo sigo en la casona de los Olmos. He restaurado la casa poco a poco. Ahora es un lugar lleno de luz. He convertido una parte de la casa en una pequeña biblioteca comunitaria para los niños del pueblo, tal como a mamá le hubiera gustado. A veces, por las noches, cuando el viento sopla fuerte, me parece escuchar las voces de mis hermanos gritando, buscando un tesoro que nunca entendieron. Ellos buscaban dinero fácil. Yo encontré algo mucho más valioso: mi libertad, mi dignidad y la certeza de que el amor verdadero no se compra, se construye día a día, taza de caldo a taza de caldo, cuidado a cuidado. La herencia más grande que me dejó mi padre no fue la casa ni el reloj de oro, fue la lección de que la avaricia es un pozo sin fondo que nunca se llena, mientras que un corazón agradecido siempre tiene suficiente. Ahora soy yo la guardiana del tiempo en esta casa. Y cada vez que doy cuerda a los relojes, sonrío, sabiendo que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Reflexión final para mis queridas espectadoras. Esta historia nos enseña una verdad dolorosa pero necesaria. A veces la familia no es la sangre, sino la lealtad. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar una casa, pero no un hogar. Mis hermanos perdieron a su padre 2 veces, una cuando murió y otra cuando permitieron que el dinero reemplazara al amor en sus corazones. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia de familias rotas por una herencia? ¿Crees que Renata hizo bien en no compartir el secreto final con sus hermanos? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Venga, déjame tu opinión en los comentarios. Leo y respondo a todas mis seguidoras. Cuéntame tu experiencia, desahógate aquí. Esta es una comunidad de apoyo y entendimiento. Hasta la próxima historia.